Segunda División. ¿Qué tal? Yo soy Yona y en esta ocasión estamos platicando con Miguel Ángel Andrade, un gran músico de la escena pachuqueña que además es mi tío y es papá de los Infrans, también una banda muy reconocida ahí en Pachuca. Y pues hoy nos va a platicar un poquito de su historia, de su crecer en la escena del rock allá en Pachuca. ¿Cómo andas, tío? Hola, Jonah, buena tarde. Pues bien, aquí con toda la actitud para hacer esta entrevista. Muy bien, muy bien. Gracias. Pues como te comentaba, este proyecto es para que quede evidencia de las bandas o personajes que estuvieron ahí tocando en Pachuca. Y pues ahora nos tocó platicar contigo y que nos compartas tu historia de cómo fue tocar ahí en Pachuca pues creo que tocaste como en los 60, 70, ¿no? Bueno, 70 más bien. ¿Empezaste a tocar? Sí, empecé en los 70s y a la fecha seguimos tocando. Sí, sin parar. Sí. ¿Nos podrías compartir un poco cómo fue tu acercamiento a la música ahí de pequeño? Sí, claro. Mira, pues aquí en la casa, que es casa, bueno, en la familia, siempre ha habido música de diferentes maneras. Digamos, en la casa siempre había una guitarra, mi papá tocaba guitarra, muchos de mis tíos tocaban guitarra, los vecinos, amigos. Entonces, como sea, siempre había una guitarra, mi abuelo tenía mandolina, tenía violín, tenía un acordeoncito. Mi papá, desde que yo era niño, tenía dos guitarras eléctricas, unas tarolas, bueno, que ahora le llaman timbales, y unas tumbas o congas, que también les llamaban. Y se reunía con sus amigos o con sus familiares a tocar música que en cierta forma era como, pues, principalmente de tríos, ¿no? Boleros. Pero era un género que de alguna manera, pues yo creo que lo escuchaba a lo mejor inconscientemente o conscientemente desde que yo era niño. Entonces no faltó el momento en que, viendo una guitarra en la casa, pues yo empezara a querer tocar sin saber. Creo que tuve facilidad para hacer melodías de diferentes canciones. Y como a los 8 años, yo creo que le pedí a mi papá que me enseñara algunos acordes. Y me enseñó, primero me recuerdo el acorde de la mayor, el de mi y el de re, para tocar la bamba, que no era el estilo, digamos, que grabaron los Lobos o Richie Valens, ¿no? Sino la típica, la original. Entonces, así empecé. Cuando ya fui creciendo un poquito, también, bueno, nuestro primo Jesús Moreno tocaba el requinto en la rondalla de la secundaria donde estaba y me empezó a enseñar también, pues más acordes, incluso requintos, y todo eso entonces como que fue haciendo que me fuera naciendo el gusto por la música. Y ya yo, por mi parte, empecé a buscar lo que a mí me gustaba, que en este caso es el rock, desde toda la vida. Empecé a sacar mis canciones, igual y con los vecinos, porque éramos de los vecinos que se sentaban en la banqueta, las guitarras acústicas y a tocar boleros y canciones en círculos, ¿no? O con mis primos, con mis tíos, incluso con mi papá tocaba en los homenajes a la bandera, porque él era profesor. Y llegaba a tocar con él la guitarra cuando yo era niño, pues él ya tocaba más. Digamos, esos son mis acercamientos a la música en cuanto a
al interés por tocar. Pero Sí. aparte, algo muy importante es que yo recuerdo desde niño que había un programa que veíamos mucho, que se llamaba Orfeo Nagogo, y entonces ahí salían grupos como los Rocking Devils, había un grupo muy bueno que se llamaba Los Leos, que eran mis ídolos, yo creo, yo tendría 7 u 8 años, tal vez era como por ahí del año 68, 69, y pues a mí me encantaba ese programa, ¿no? Y ahí tocaban principalmente covers digamos, los Leos tocaban covers de los Union Gap, de los Bee Gees y así, ¿no? Y los otros Rocking Devils igual eran covers, y después había otros grupos como los Belmonts, los Hitters, etcétera. Y entonces creo que eso a mí me marcó mucho porque ese tipo de música me empezó a gustar mucho y me siguió gustando para toda la vida. Además de que los tíos que tenía mayores, y supongo mis papás, tenían discos de lo que era el rock and roll inicial, bueno, de los rebeldes del rock, de los Teen Tops, de los Hooligans, Crazy Boys, Locos del Ritmo. Y como sea, era un material que yo tenía en casa. Siempre también había un tocadiscos o una consola, desde que recuerdo. Tenía la facilidad de agarrar los discos que tal vez eran de mis tíos y poner la música pues de todos esos grupos. Entonces me llamó mucho, también, digamos, fue como que lo que me impulsó también a decir, bueno, esto me gusta, yo quiero aprender a tocarlo, y fue como nació, digamos, mi inquietud musical. Entonces, tu interés por el rock fue ahí por este programa que me dices, ¿no? De Orfeo Nagogo. Ahí. Sí, que dedicado al rock. Ajá. Sí, de hecho, el rock and roll, bueno, el rock a mí me gusta desde que medio recuerdo. Bueno, me comenta mi mamá que yo cuando estaba en el kinder cantaba el rock del Angelito, que la verdad yo no me acuerdo. Pero yo creo que teníamos el disco de los Rebeldes del Rock y pues toda la vida me ha gustado. Pero sí, el irlo escuchando, el irlo nutriéndote de esa música es lo que me impulsó a que me gustara más. Además de que los primos mayores en esa época empezaban a traer los discos que estaban de moda, ¿no? Por ejemplo, salió Inagada da Vida de Iron Butterfly, Sugar Sugar de los Archies, los éxitos de Ohio Express, no sé si así se pronuncia, bueno, de los Rolling Stones, de los Beatles. Entonces, siempre que venían, traían sus discos y pues era lo que oíamos, era lo que me gustaba, lo que oía y obviamente pues lo que me fue nutriendo. Y ahorita que estás tocando el tema de los discos, ¿recuerdas cuál fue tu primer disco propio de rock? ¿Y qué tan fácil o difícil era conseguirlos en ese tiempo ahí en Pachuca? Mira, yo empecé, los primeros discos que compré de rock fueron de rock and roll, de los grupos mexicanos que hacían covers de los artistas originales, ¿no? Principalmente norteamericanos, que eran, digamos, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, los Crazy Boys, Locos del Ritmo, Hooligans, entre muchos otros. Yo empecé a comprar discos, no recuerdo en sí cuál fue el primer disco, pero creo que fue uno de los Teen Tops que traía el Rock de la Cárcel, Presumida, bueno, eran los LPs que existían entonces con 5 o 6 canciones por lado, ¿no? Y entonces empecé a comprar, cuando juntaba una lanita, pues me compraba otro disco pues, que de los Rebeldes del Rock y así, ¿no? Y ya luego me empezó a gustar igual el pop, digamos, en covers principalmente, porque antes, cuando era niño, yo escuchaba radio, pero donde pasaban los grupos que hacían covers. Digamos, había una canción que se llamaba La noche que murió Chicago. Yo la escuché originalmente en el cover que tocaba un grupo que se llamaba La Banda Machos, cuando la rola original era de Paper Lace.
Por ejemplo, las canciones de Gilbert O'Sullivan, yo las escuché primero con los que hacían los covers en México, que era el grupo Santa Cecilia, y bueno, pero entonces empecé a comprar igual esos que no eran, digamos, tanto rock, sino era un poco de pop, pero ligado con bases igual en el rock, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco ya fui descubriendo que eran covers, y entonces ya traté de conocer las versiones originales y de allegarme de música ya de ese tipo. ¿Y si era fácil conseguirlos allá? Porque, pues bueno, cuando yo fui creciendo sí era un poquito complicado, al menos conseguir discos importados para mí, que era la música que me gustaba. Cuando tú estabas ahí descubriendo el rock, ¿era fácil o difícil? ¿Y qué tiendas había que podías tú conseguir música? Ok, eso es un tema padre. Cuando yo era chavo, bueno, los discos los encontrabas había en Pachuca que recuerde, 3 discotecas, que era Valtierra, Casa Alejandro, que casi estaba enfrente, las 2 estaban en Guerrero. Sí. Y después en la calle de Bravo, a donde casi llegando para salir al Reloj, bueno, en la mera esquina estaba la dulcería La Usher, y a un ladito había una discoteca de un señor ya grande, no recuerdo su nombre, pero muy, muy buena onda, que luego llegaba yo y le preguntaba, oiga, ¿sabe qué? Que escuché esta rola, y ya me decía, es de Los Flagelos, ¿no? Por ejemplo, esa de Sin Ti de Nilsson, la sacaron Los Flagelos en español, y ya él me decía, pero es de Nilsson, y bueno, por cierto, creo que esa canción fue de otro grupo que apadrinaron los Beatles, se me fue ahorita el nombre, pero no pegó con ellos, y la grabó Nilsson y fue un súper exitazo, ¿no? Bueno, había esas 3 discotecas, pero empezaron a surgir las tiendas de autoservicio. Entonces, abrieron en la calle, creo que es Zaragoza, Almacenes García. Sí. Pues estamos haciendo comerciales de tiendas. Yo creo que ya no existen, pero... No, sí. ya no existen, de hecho. Y Blanco, que estaba en San Javier, que después se transformó en Gigante, y ya ahorita pues, ya tampoco existe. Bueno, pero ibas a cualquier tienda de autoservicio y era bien padre que mientras ibas con tus papás o con quien fueras, pues tú te atorabas en la sección de discos, tenían una sección, y estaban los LPs, y empezabas a buscar y a buscar, te conseguías pero un chorro de discos que a lo mejor no andabas buscando, pero que decías, ay, este es bueno, ¿no? Por ejemplo, una vez en una de las tiendas del Issste, buscando, me encontré el de Hotel California cuando recién salió, el de Eagles, y me compré el LP, no, hombre, padrísimo, el disco lo ponía de un lado, le daba la vuelta, lo volvía a regresar, no sé cuántas veces lo oía al día, pero todo el disco estaba de lujo, ¿no? Y así pasaba. Entonces, salvo que quisieras un disco en especial, entonces sí tenías que irte a México a Hip 70. Hip 70 creo, bueno, estaba creo que antes por la zona rosa, o encargarlos en la discoteca, lo podías encargar y te lo traían. Generalmente los que yo buscaba o los que compraba eran los que veía y me gustaba, ¿no? De los Rolling, de Queen, de quien fuera, porque empezaba yo a conocer. Teníamos un amigo, tenemos todavía, un amigo que se llama Juan José López, le decimos el mero de cariño. Y él desde chavo tenía una colección muy grande de discos, y como que él fue compartido porque nos enseñaba, por ejemplo, grupos que yo no conocía como Styx, Supertramp, Jethro Tull, infinidad. Entonces él era coleccionista, y nos prestaba los discos. Decía, oye, préstame este. Entonces ya te prestaba uno por ejemplo, de Dire Straits, y decías, pues está chido. Entonces ya cuando ibas a la disquería, a la discoteca, o a donde pudieras,
buscabas, que hay otro de Dire Straits, pues me lo llevo, ¿no? Y ya sabías que ibas por algo más o menos de buen gusto, de buena calidad. Bueno, y por ejemplo, a mí me gustó mucho Boston. Cuando yo estaba chavo solamente tenían 2 discos. De hecho, le llamaban el grupo de los 2 discos nada más. Tardaron mucho para sacar un tercero y creo que ya después más. Eso lo tuve que ir a conseguir a México. El Boston y el Don't Look Back, que son los más fregones que tienen. Y de pasar a escuchar música ahí en la casa, en el estéreo, ¿recuerdas cuál fue tu primer concierto de rock al que asististe? ¿O primer concierto igual y no de rock, pero que hayas escuchado música en vivo? Ajá. Mira, bueno, yo crecí en barrio. Entonces en el barrio, pues éramos como que de escasos recursos, y teníamos una maña, pues que ahora la veo mal, ¿no? Pero en esa época era un aliviane para nosotros, porque vivíamos en el centro, ahí por la universidad, en la calle de Doria, y había salones de fiestas abajo, alrededor del reloj, había como 3 salones. Existía el edificio Reforma y había un salón de fiestas ahí, enfrente había otro, en Ocampo había otro, en Navasol, bueno, había un chorro. Entonces nos íbamos con los amigos y nos colábamos a las fiestas para ver a los grupos que tocaban. Entonces nosotros tendríamos, que sería 13 años, 14, pero nos gustaba ir a ver. Y te encontrabas grupos desde los más feos que tocaban cumbias y jaladas, pero por ejemplo, había uno que venía del Real que se llamaba Deep Blue, que tocaba pues, a Deep Purple, tocaba Black Sabbath, o sea, no en toda la fiesta, sino entre rola y rola, de repente decían, pues esta. Y entonces fue como que lo primero que nos llamaba la atención, ¿no? Cómo tocaban esa música, cómo jalaba. Y ya como concierto como tal, el primero que pude ir a ver, una vez intenté ir a ver a Chicago, al Auditorio Nacional, pero con mi primo Jorge, pero no alcanzamos boletos, bueno, no pudimos entrar. Y después, creo que fue en el año 80, vino Johnny Winter a Pachuca. Ese concierto sí lo fui a ver, fue un concierto muy sonado a nivel incluso nacional, muy satanizado, bueno, pero fue mi primer concierto. Estuvo Johnny Winter, tocaron los Duk Duks, estaba anunciado Three Souls y My Mind también, pero creo que ellos no tocaron, o al menos nosotros no lo escuchamos porque ya empezaba yo a tocar en grupo y ese día se casó una leyenda igual de la música de rock de Pachuca que tocó con Javier Batis, se llamaba Gilberto, el Piojo le llamábamos. Bueno, ese día tocamos su boda, pero estuvo padre el concierto de Johnny Winter. Ese concierto cuando intentaste ver a Chicago, ¿todavía era el Auditorio Nacional antiguo? Porque creo que lo remodelaron, ¿no? Lo cambiaron, no sé qué pasó ahí. Yo me acuerdo que sí fui al auditorio, que es el actual. Ok. Pero son vagos mis recuerdos, no tengo la exactitud, porque yo estaba chavo y básicamente como mi primo Jorge es el que vivía allá, pues es el que decía, vamos. ¿Cómo cuántos años tenías ahí? Yo tenía como 16 años. Chavito. Ajá. ¿Y el de Johnny Winter cuántos años tenías ya? En el de Johnny Winter tendría yo 19 años. Fue el primero que vi. Y ya bueno, afortunadamente ahora ya de grande, ya como a partir de los 40, 45, ya empecé a ver ahora sí a todos los grupos que me gustan, ¿no? A Chicago, a Creedence, Earth, Wind and Fire, bueno, a Gino Vanelli, a Paul McCartney, a Santana, bueno, entre muchos otros, pero de cabo pues no, nunca tuve la posibilidad de hacerlo. Sí. Y ese de Johnny Winter, hace poquito vi un documental. Ajá.
que estuvo sonado también, bueno, porque se hizo un desorden, ¿no? Creo que la logística que armaron, los organizadores pensaron en cómo traer a la gente, bueno, llevar a la gente a Pachuca, pero no pensaron en cómo sacarla de ahí. Entonces, cuando terminó el concierto, ya no había camiones de regreso a Ciudad de México y fue un caos ahí, se hicieron varios desmanes, ¿no? Mirad lo que cuentan. La verdad es que yo creo que de todo lo que se decía, a lo mejor un 60% podría ser verídico. No los justifico, pero Sí. nosotros no vimos desmanes. O sea, lo más que hacían en el concierto como tal, era que de repente se paraban y pues todos decíamos suelo, y ya como que se sentaban. Y por ahí sí hubo alguien que no se quería sentar y le aventaron, creo que una botella o no sé, y lo descalabraron, pero fue tranquilo, vamos, sus mismos amigos le estaban echando tequila en la herida para desinfectar, pero no, vamos, no hubo golpes entre la gente, o sea, estuvo tranquilo. Y platicando luego con los amigos que se quedaron, pues nos dicen, es que no estuvo, o sea, el desalojo fue leve, pero pues después los medios de comunicación dijeron que habían hecho destrozos en la central, que bueno, que estuvo terrible, dijeron, ¿no? Y yo no puedo testificar porque nosotros de ahí nos fuimos a tocar, pues ya no supe qué se hizo. Y no creo que haya habido antes un evento de esa magnitud ahí en Pachuca. ¿O No, sí no. Bueno, hasta donde yo sé, creo que fue el primero. El primer concierto. O sea, habían venido grupos, bueno, artistas internacionales como Gloria Gaynor, por ejemplo, pero vino a lo que entonces era el Salón Margarita Massa, que ahora es la Biblioteca Central, pero pues, igual era otro tipo de público, era pues, más pop, ¿no? Más, pues, más alivianados, iban a bailar y a otra cosa. Y pues los rockeros, pues como sea, sí son un poquito más prendidos, por decirlo así. Entonces, ¿la biblioteca que está ahí sobre Río de las Sabritas era un salón antes? Sí, era un salón de eventos sociales y se llamaba Margarita Massa. Perdón. No, es que no, te iba a decir que eso no lo sabía. Sí, de hecho ahí había muchos bailes, de grupos, obviamente no de rock, pero pues cuando venía Juan Torres o hasta Los Gatos Negros y cosas así. Y de hecho cuando yo empecé a tocar, pues igual toqué varias veces en ese salón. Bueno, tu papá siempre hubo música ahí en tu casa. Ajá. Tenías primos que ya tocaban. Sí. A lo mejor amigos también. Pero, ¿quién fue la persona o grupo, lo que te detonó en ti decir, qué bueno, yo también quiero hacer música, quiero tener un grupo y quiero tocar música para otras personas? Te digo que fue desde que yo estaba chavo, desde que veía ese programa que se llama Orfeón a Gogo. Desde ahí. Ahí, te digo a mí, y sobre todo había un grupo que se llama Los Leos, bueno, se llamaban, no sé si todavía existan, con su cantante Johnny Dinamo, y entonces yo como niño de 8 o 9 años, le pedí a los Reyes, que me trajeran un teclado, porque veía al tecladista de Los Leos y decían, no, pues toca padre. O sea, desde entonces yo quise tener un grupo. Y entonces como mi papá tenía las guitarras, junto con dos amigos, Darío y Juan, y mi primo Jorge Andrade, empezamos a montar canciones de los rebeldes del rock y de cosas así, cuando tendríamos como 13 o 14 años. Y fue, pues nos gustó mucho y empezamos a ensayar, a montar canciones, y nuestra primer tocada, así como éramos los cuatro, la tuvimos cuando teníamos 14 años en el Club Rotario, en una kermés del Estonac, me parece. Ok. ¿Cómo se llamaba? ¿Tenía nombre ese grupo? Este grupo le llamamos Bad Boys, pero pues nunca lo manejamos así en forma. Tocamos 2 veces nada más y ya. Ok. Pero
¿El Rotario es el que está sobre Revolución? Avenida Madero, casi frente al Parque Hidalgo. Ah, ok, entonces el otro es el Club de Leones. El otro es del de Leones. Ah, ok, ok. Y ahí fue donde ya dijimos, vamos a hacer grupo, vamos a tocar, y te digo que sí nos poníamos a ensayar, y íbamos a donde sabíamos que había instrumentos, pues nos colábamos y pedíamos chance de que nos dieran chance de ensayar, ¿no? Porque no teníamos batería, entonces donde había batería, no, pues era de lujo. Aparte, cuando estuve ya en la secundaria, fui miembro de la estudiantina, y también fue requintista de la rondalla. Estaba en los dos a la vez, y era padre como que en la estudiantina teníamos al director, al profesor Gándara, en paz descanse, que era el que nos montaba todo, pero en la rondalla a mí me asignaron para dirigir, ¿no? Porque no teníamos nadie, entonces entre yo y los amigos, porque también todos participaban, montábamos las rolas, y pues era padre dirigir un grupo y sentir el apoyo y todo, ¿no? Que era otro tipo de música, obviamente. Pero a partir de ahí nos juntamos con otros amigos, y fue cuando ya hicimos, ahora sí, el primer grupo de música ya electrónica, entre 4 compañeros que éramos. Okay. ¿Y qué tal era eso de dirigir a los otros chavos? Porque, pues ya, bueno, yo hubiera sentido ahí medio un poco de nervios, o no te daban. No, porque de alguna manera, ya sabes que en la secundaria, pues identificas a los amigos, ¿no? El que es futbolista, el que es estudioso, el que siempre anda con su guitarrita. Entonces, como que en ese caso, a mí me decían lechuga en toda la secundaria. Siempre, no, pues lechuga, y que vete, y que toca. Y entonces, como que me tenían confianza, y obviamente de los amigos que tocaban en la estudiantina, pues yo sabía igual quién tocaba, y ya le decía, oye, ¿te quieres unir también a la rondalla? Sí, órale, va. Entonces éramos amigos, y pues todos, como que tú proponías y aceptaban, y ya nada más como que ibas dándole forma, ¿no? Okay, muy bien, muy bien. Era más como un juego, pero que me gustaba, era padre, ¿no? Nervios creo que nunca sentí ahí. Entonces, este proyecto que nos dices que ya era más eléctrico, ¿fue después de Bad Boys? Sí, después de Bad Boys fue cuando hicimos el hermano de uno de los muchachos, de mis compañeros músicos, Alfredo Chavarría, tocaba con sus compañeros que eran como 3 años más grandes que nosotros, pero ya tenían sus aparatos que sacaron a crédito en una casa que había aquí en Pachuca, una casa de música. Eran unos aparatos marca Sonatón, que era lo que rifaba en esa época económico. Y ¿Qué casa era? Se llamaba... bueno, le decían el señor Osorio al dueño, porque afuera tenía un anuncio de Kawai, que era una marca de órganos, y estaba enfrente cerca de donde ahora es la Fayuca, enfrente ahí está la escuela secundaria, la escuela primaria Julián Villagrán, enfrente estaba esa casa de música. Era nada más esa y el Brillantito, que estaba en el edificio Reforma, que ya no existe, ahí frente al reloj, que eran los 2 únicos lugares donde vendían instrumentos, pero el Brillantito vendía más que nada guitarras acústicas y cosas así, y el señor de ahí de Kawai sí tenía baterías, tenía amplificadores, guitarras, bajos, o sea, tenía todo. Bueno, ahí sacaron sus amplis y nos los prestaban. Entonces, como el hermano de este amigo vio que sonábamos bien, entonces empezamos a hacer el grupo con él como baterista, y Alfredo, Darío y yo en 2 guitarras y bajo. Y así ya fue cuando finalmente empezamos a tocar. Yo teníamos 15 años porque éramos compañeros de secundaria, y más Lalo tendría como 17 o 18.
y empezamos a tocar ya ahora sí en fiestas, en bodas, en 15 años, hasta que mi papá se dio cuenta y me lo prohibió porque pues decía, no, es que vas a andar en la calle tocando, pues estás bien bravo. Y pues sí, pues es que no teníamos coche, pues andábamos a pie y si ibas a tocar a un barrio, pues tenías que subir y bajar a pie y era riesgoso. Sí. Pero bueno, nos la rifamos. ¿Ese proyecto cómo se llamó? Ese grupo lo llamamos Champán. 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 Y así duramos como un año, yo creo. Digo, hasta que me lo prohibió mi papá. Y después, pues no se quita la cosquilla. Seguimos los tres que sí éramos compañeros de secundaria, junto con otro compañero de secundaria, César Vázquez. Sí. Y tenía una moto y lo convencimos de que la vendiera para comprar una batería. Lo acompañé a México, ahí a Ecatepec, a comprar una batería Majestic, que estaba padre, rojita, ¿sí? Y entonces su hermano tenía un piano eléctrico y un amplificador Golden Gate y una guitarra Fender. Y pues ya total que nos completamos, hicimos el grupo, y ese grupo ya se llamó Integración, y ahí también ya como que le empezamos a dar más forma. Y también ya empezamos a tocar más en fiestas, pero que lo más que había era cumpleaños, bodas y 15 años, no pasábamos de ahí. Y ahorita, bueno, retomando un poquito lo de Champán, ¿con qué guitarra tocabas ahí? ¿Cómo armaste tu primer guitarra eléctrica? Porque me imagino que ya, obviamente tenías guitarra acústica, ¿no? Por tu papá, sí. Mi abuelo. Sí. ¿Cómo armaste tu primer guitarra eléctrica para tocar ahí en Champán? Bueno, mi papá, cuando yo desde niño tenía dos guitarras, una Kei y una Hechiza. Y un día me dijo, ¿cuál quieres? Y pues a mí me gustaba más la forma de la Hechiza, porque se parecía a las que salían en Los Archis, ¿no? Que era una caricatura que tocaban música del grupo Los Archis. Y sí. Entonces ya digamos que esa me la prestaba, pero cuando ya hicimos Champán, el Lalo baterista que te digo, él tenía una guitarra marca Johnson, creo, no recuerdo, estaba padre y con esa tocaba. Y sus compañeros de su grupo con el que tocaba él normalmente, que era el grupo Carrusel, nos prestaban todo, bajo, batería y amplis. Eso fue cuando tenía Champán. Ya hasta después, mi primer guitarra que compré ya para mí, eléctrica, fue una Gibson Les Paul, muy buena. Una Gibson Les Paul estándar, que mal baraté por menso, pero bueno, es otra historia. ¿Recuerdas cuál fue el primer toquín o tocada de Champán? De Champán. ¿Y en dónde fue y quién más tocó? Bueno, ahí era grupo, como le llaman, pastelero. Te digo, de bodas de 15 años y así. Supongo que fue la boda de la hermana del baterista, y fue también en el Club Rotario, y alternamos con el grupo Los Únicos, que también era un grupo de eventos sociales en aquella época. Retomando, ¿cuál fue el siguiente? Se me fue el nombre ahorita, el siguiente proyecto después de Champán. Ajá, a ver, me voy un poquito más rápido ahí para llegar más o menos a lo que es el rock. Ajá. Después del grupo Champán hicimos Integración. La Integración duramos, no sé, tal vez promedio de un año, y entonces hicimos un grupo, ya empezábamos a tocar rock, ya pues los amigos nos empezaron a prestar discos de Three Souls in My Mind, todavía era Three Souls in My Mind. Empezamos a oír mucho a Rolling Stones, a Grand Funk, y empezamos a tocar música de ese tipo. Hicimos un grupo que se llamaba Hierba Enlatada, y entonces con ese grupo nos contrataban mucho para tocar en la Escuela Secundaria Federal para Trabajadores, porque les gustaba mucho ese tipo de música. También llegamos a tocar en la Escuela de Medicina, cuando estábamos.
chavitos todavía nosotros. Y en una de esas tocadas, una vez un señor alquiló el audio y nos oyó y nos dijo, oigan, pues ¿quieren jalarse conmigo? Sí, cómo no. Ya creo que nos ofreció 200 pesos por tocada de aquella época. Y entonces entramos a un grupo que se llama Origen, pero también era un grupo pastelero, ¿no? Bueno, de eventos sociales. Y ahí duramos, bueno, te comento algo. De esos 200 pesos que ganaba por tocada, me alcanzaban para comprarme un pantalón Levi's, porque siempre me gustaban los pantalones, los Levi's, y me alcanzaba para un disco también. Entonces, desde ahí empecé a coleccionar discos de rock, muchos discos de rock, ahorita tengo un poquito más de 500 de acetato. Okay. Y bueno, ya tocamos ahí con él. Después en ese grupo me escucharon unos amigos que tocaban en un grupo que se llamó Rock Concierto. Más adelante creo que vamos a platicar de las bandas de rock que había en la ciudad. Bueno, sí. Adelantando un poquito, nada más lo que yo recuerdo es que el único grupo que había de rock era el Rock Concierto, cuando yo era chavo. Cuando ellos se desintegran por algunas situaciones, nos hicieron la invitación, por un lado la mitad que quedó de un lado y por otro lado la otra mitad. Entonces, nos invitaron a mí, a mi amigo Darío, y jalamos con el baterista, que era Rubén Fafutis, y Zenón, que era el cantante, e invitamos a un amigo músico también de aquí de Pachuca llamado, bueno, le decimos el Chole, Soledad, e hicimos, digamos, la segunda parte del Rock Concierto, que fue donde ya empezamos a tocar prácticamente rock, ahí, como en el año 81 más o menos, 81. Okay. Sí, ya no sé por qué nos desviamos, pero bueno. No, entonces, ¿tienes noción más o menos de cuánto tiempo hay entre el Hierba Enlatada y Rock Concierto? ¿Como cuántos años pasaron ahí? ¿Cuántos años? Ajá, como cuántos años de diferencia hay entre Lata Enlatada y Rock Concierto. ¿O fue luego? Fue como 2 años antes que Rock Concierto. Ok. ¿Y cómo era la escena ahí de rock, o cómo era tocar en estos principios de la Hierba Enlatada? ¿Eran pues tocadas caseras, o sí se armaban tocadas en algunos otros lugares? Ajá. Mira, como te comentaba, lo más que nos llegaban a contratar eran los de la secundaria para trabajadores en sus eventos que hacían. Bueno, pues varias veces, de hecho, la escuela estaba ahí en la calle de Mina. Sí. Bueno, no sé ahorita qué sea ese edificio, pero bueno, fue también la escuela normal ahí antes de ser la Federal para Trabajadores. A ellos les gustaba, también había un cuate de medicina que también le gustaba el rock y nos llevaba. Era lo que tocábamos, pero tan solo por el nombre, pues estábamos como rezagados, restringidos, satanizados, todo, ¿no? Y igual al empezar a gustarnos el rock, como que empezamos a adoptar el look y la apariencia de nuestros ídolos, ¿no? A mí en lo general me gustaba mucho cómo tocaba Peter Frampton, y entonces pues, traía su cabello bien largo y pues yo igual me dejé el cabello muy largo, siempre andábamos con la mezclilla. Antes el rockero era mucho más difícil que ahora. Ahora, bueno, cualquier chavo toca rock y no lo ven mal, ¿no? Antes Sí, es casi normal. Casi normal. Antes sí nos veían mal, o sea, pues, sí no nos bajaban de drogadictos, viciosos, vagos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí teníamos un cierto problema porque, pues hasta como que nuestros mismos, no todos, pero muchos compañeros o las chicas o así, pues te veían así medio raro. Sí. Entonces, eso afectaba igual, pues que no hubiera muchas tocadas y no había foros, ¿no?
para proyectarte. Ujú. Y lo mismo, perdón, cuando rock concierto, pues también casi fue lo mismo, o sea, se hacían como en el distrito los hoyos funkis. Ujú. Aquí estaban las canchas, ¿no? Había una canchita de salubridad y había el salón Casino Charro, que era generalmente donde se hacían los toquines de rock, pero igual siempre así como que mal vistos, ¿no? El Casino Charro estaba a un lado del lienzo Charro, que es ahorita Plaza Bella, ¿no? Sí, exactamente, ahí estaba en lo que es Aurrera ahora. Ustedes tocaban como un género más alternativo, ¿no? O sea, escuchando a bandas extranjeras. ¿Había alguna otra escena ahí de rock en Pachuca, como por ejemplo más urbana, más tirándole al, pues, No, no? Solamente existe de esa hecho, corriente. sí, no, de hecho, te digo, no había grupos de rock. A raíz de que el rock se fue prohibiendo, digamos, en todo el país, después de lo de Avándaro, Ujú, pues bueno, se prohibió, se restringió muchísimo, ¿no? En todos los aspectos, a nivel de difusión, ya no había tocadas, ya no había programas, ya no grababan a los grupos que ujú. habían grabado antes, había grupos buenísimos, todavía a finales de los 60s y principios de los 70s había grupos excelentes, uno de ellos el Ritual, que ha sido yo creo que el mejor grupo mexicano que tenemos. Bueno, todo eso repercutió porque también yo creo que en el resto del país, pues solamente podías tocar en los residuos así, ¿no? Pues, donde como que, Clandestino. ándale, como clandestino, y siempre como que en cierta forma perseguidos, ¿no? Digo, no abiertamente, pero sí andaba uno así medio apañado. Bueno, y retomando ahí un poquito lo de rock concierto, Uh-huh. bueno, en alguna ocasión, igual en estos episodios, platiqué que mi primer noción de que había algo que se llamaba rock fue cuando yo abrí un álbum fotográfico y vi una foto tuya Ajá, con otros tres jóvenes y ajá, decía rock concierto. ajá. ¿Cómo era la escena ahí cuando empezaste a tocar en rock concierto? ¿Ya seguía como la represión y la clandestinidad o ya se habían? Sí, ya no tanto, pero ahí hubo una especie de división, bueno, por un lado tocábamos en lo que eran los lugares para tocar rock, pero por necesidad económica igual empezamos a tocar, pues para bodas y 15 años y todo, ¿no? Entonces Sí. empezamos a tocar igual, digamos, un poco de música comercial, pero siempre donde estaba el rock, sí, sí estaba pesado. Y después se hizo igual muy pesado el ambiente porque no sé si coincida. Yo me acuerdo que había un tiempo que en el distrito estaban de moda los Panchitos, que era una banda de, Sí, de pues hasta hay chavos. una película y sí, fue Ah, una. ajá. Bueno, en esa época creo que coincide, en Pachuca había muchas bandas no bandas musicales, sino bandas de, este, va- de chavos, gente. de chavos, Entonces, en las tocadas, pues era nuestro público, básicamente. Bueno, digo, iban estudiantes, iban de todo, pero no faltaban las bandas. Y entonces había bandas en todos lados. Estaban, de los que me acuerdo, los Calcetines, los Invisibles, los Cerillos, las Feliperas, bueno, un sinfín, ¿no? Y Sí. entonces había bandas en Cubitos, en El Arbolito, de Fernández Lizardi para arriba, en Santa Julia. Y entonces en las tocadas pues se armaban unas madrinas, pero tremendas, ¿no? Y Sí. con nosotros afortunadamente nunca se metieron, creo que siempre nos respetaron todos, nunca tuvimos ningún problema, pero sí,
el estar en ese ambiente, ya a mí llegó el momento en que ya me empezó a pesar. Me gustaba mucho el rock, pero no el ambiente que se estaba dando. Y entonces, por ahí del año 86, por eso dejé un poquito el rock. Me hicieron la invitación en un grupo de ambiente social que era un poquito de élite, muy buen grupo, se llamaba Sonido Internacional. Y me fui con ellos por 8 años. Y con ellos tuviste chance de pues cruzar fronteras, ¿no? Porque yo me acuerdo que te ibas de gira. Sí. Y me acuerdo mucho que regresaste o no sé si regresaste lo trajiste de Estados Unidos, un Marshall chiquito, un amplificador chiquitito. Sí, tenía un Marshall y también una vez me compré en Chicago una guitarra Yamaha con Floyd Rose y así, muy padre. La blanca. Una blanca, que ahí la tengo todavía. Sí, fue algo bueno porque, bueno, primero cambié de ambiente y sí me hacía falta un relax. Pero cuando ya no me gustó otra vez es cuando entramos a grabar, porque entonces grabamos lo que era tropirollo y nortirollo, que era música tropical y norteña, y pues la verdad, digo con todo el respeto, pero pues no era como lo mío, ¿no? Entonces, sí, aparte del género musical, pues igual ya el mercado de trabajo era otro, o sea, ya nada que ver con lo que en un inicio era, digamos, lo que era Sonido Internacional, que ibas a tocar sí a varios lugares de la República, pero a los Club de Leones, al Club Rotario, así a fiestas elegantes, digamos, ¿no? Sí. Y acá sí como que cambió un chorro el mercado de trabajo, y después de 8 años me salí y hice un grupo de eventos sociales. Y ya en el 2006 más o menos retomé lo que viene siendo el rock hasta la fecha con el grupo Golden Hits y nos hemos dedicado a tocar principalmente covers de oldies que le llaman, ¿no? Con Golden Hits o Golden Trio también, bueno, ya tuviste oportunidad de grabar algunos temas, ¿no? Sí, hemos grabado dos CDs con puros covers. ¿Esos dónde los grabaron? ¿Los grabaron ahí en algún estudio pues casero o fueron a algún estudio de la ciudad? Bueno, hay un amigo aquí que se llama Javier Telles Girón, que tiene un estudio de grabación desde hace muchos años, se llama el Depto 5. Ah, Departamento 5. Ajá, con él los grabamos. Los dos los hemos grabado ahí con él. Está ahí en Gómez Pérez, ¿no? En una como vecindad. Sí, ahí está. Ahí originalmente estuvo, luego se cambió a Campo de Tiro y recientemente regresó a Gómez Pérez. Sí, porque es de los poquitos, bueno, que yo me acuerdo cuando iba creciendo. Ajá. Nada más estaba el Departamento 5, estaba el Fuerte Apache. Ajá. Y el Bolo Recording, que era ya un poquito más rockerón. Ajá. Ya, ¿cuántos años tiene ya ese proyecto de Golden Trio y Golden Hits? Golden Hits tiene, creo que el disco salió, sí, de hecho salió en el 2007. Entonces estaríamos hablando de 15 años, no, 17, 20. Sí. 15 años, ¿no? 14, ¿no? 14. Ajá. O 12. Bueno, es desde 2007. Sí. Entonces sí, ya llevamos un buen rato, hemos cambiado de elementos, de repente se va uno, entra otro y luego regresan y sí andamos, ¿no? Pero pues sigue jalando y suena bien. Bueno, no me quejo. Bueno, se me olvidó preguntarte cuando estabas ahí empezando a tocar con
con las bandas ahí de adolescente, ¿dónde era el lugar donde ensayaban? Porque pues me imagino que el ruido igual y les molestaba a los vecinos y no Sí, eran tan tolerantes como pueden ser ahora, ¿no? sigue igual. Sí, de hecho, un tiempo ensayábamos en casa mi abuelita Clemencia, que es en la calle de Antonio del Castillo hasta arriba. Y sí me acuerdo que un día que estábamos ensayando, nos llamó la vecina de atrás y que por favor le bajáramos porque estábamos haciendo mucho ruido. Ahí ensayamos al principio, después ensayamos en casa de mi mamá, hemos ensayado aquí, también en todo, a un tiempo ensayamos igual ahí en Rincón del Real, pero sí siempre ha habido, la mayoría de las veces son tolerantes, pero siempre ha habido algún vecino que a lo mejor no está en su mejor momento y sí nos ha pedido que le bajemos o que de a tiro nos callemos, ¿no? Igual y también hemos sido nosotros inconscientes porque a veces que sí le subimos mucho y también ya estamos en una hora que ya no es adecuada, ¿no? Hay que reconocer igual. Sí, sí, sí. Y bueno, ahorita que mencionaste Antonio del Castillo y todo eso de Cedoria, de la calle de Doria y Abasolo, ¿cómo fue crecer ahí en esa zona de la ciudad? Y porque, bueno, me imagino que había muchos personajes, ¿no? Yo me acuerdo que en la secundaria leí un libro que se llamaba Personajes de mi barrio, que relataba las historias de los personajes del barrio del Arbolito, pero pues está muy cerquita, ¿no? Están casi juntos. ¿Cómo era crecer ahí en esa zona de la ciudad en esa época? Pues mira, de hecho ahorita que comentas lo del Arbolito, pues mi papá y mis abuelos fueron maestros de la primaria del Arbolito. Mi abuelo fue el director de la primaria. Entonces yo hice toda mi primaria en el Arbolito y mis compañeros de escuela eran de ahí. Obviamente como éramos niños y pues de alguna manera le tenían respeto, yo creo que a los profesores. Yo nunca tuve problema, ni yo ni mi hermana Vicky, ¿no? Porque somos los dos que estudiamos ahí, toda la ¿Es la primaria. Motosierra o es otra No, se escuela? llama Escuela General Julián Villagrán, pero no es la particular, es la oficial. La que está bajito, ¿no? Está en el Arbolito hasta arriba. Ah, ok. Porque yo conozco una Julián Villagrán, pero que está ahí por la Fayuca, que es un edificio como castillo. ¿Esa no Sí, es? no, esa es la particular. Ok. Esa era de unos tíos igual, por parte de mi mamá. Ok. Bueno, entonces crecimos en barrio, pues sí, no falta, pues como dices, ¿no? Los apodos, el gordo, el pelón, el pescado, y sí había eso, había todos. Y ahora de grandes nos hemos vuelto a encontrar, pues la gran mayoría, ¿eh? Y pues recordamos, padre, nuestra infancia, ¿eh? Jugábamos, era de bajada y jugábamos fútbol, pero siempre al que se le iba la pelota pues, tenía que ir por ella hasta abajo. Sí. Pues luego se iba hasta Guerrero, pues porque era bajada y agarrada. Y pues igual nos caíamos cada rato. Pero sí, estaban, como dicen los personajes, un chorro. Y no faltaban los trompos, ¿no? Que ahí entre los vecinos se daban. Sí. Okay. Aparte de Golden Tree y Golden Hits, recuerdo que tuviste un proyecto ahí haciendo covers de Chicago, ¿no? Que tuvo buena aceptación. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Cómo se llamaba y cómo fue la aventura de ese proyecto? Ok, mira, ahí el Centro Cultural Universitario tiene varios colaboradores músicos, amigos de este servidor. Sí. Y Mario Ruiz, que fue el encargado en ese momento, me hizo el favor de invitarme como guitarrista. Fuimos 3 invitados externos, Michael Osorio cantando y Tomás González en el bajo. Todos los demás de ahí del Centro Cultural Universitario. No te nombro a todos porque son un chorro, pero hay músicos y amigos.
se hizo el proyecto, hubo presentaciones por parte de la universidad y teníamos grandes ideas, pero como que por los trabajos de cada quien no se nos pudieron dar. De hecho, los trompetista y trombonista, aparte de tocar ahí, llegaron a tocar con All Days, que es un grupo muy bueno de México, de covers. Sí. Bueno, todos los músicos excelentes. Y te digo, después quisimos retomarlo, pero ya falleció desgraciadamente el trombonista y pues ya como que poco a poco nos fuimos alejando. Otro proyecto también importante fue donde me hicieron favor de invitar, se llama Rock Factory, donde también se tocaban covers y de hecho tuvimos presentación en televisión. Y otro proyecto, otro grupo importante en el que participé, que también me hicieron favor de invitar, fue el grupo La Indecisión, que ese sí fue de los primeros grupos de rock que hubo en Pachuca, pero cuando todavía yo era niño, digamos. No me tocó escucharlos a mí, sino cuando volvió a haber apertura para el rock, para los oldies y todo eso, se reformaron y después de que se salió un guitarrista me invitaron para suplirlo y también estuve con ellos un buen rato y fue muy buen grupo, sonó muy bien. Y bueno, ahora sí ya para concluir la plática, ¿nos podrías recomendar alguna banda, algún músico contemporáneo o actual que de la música de la escena de rock en Pachuca que nos puedas recomendar para que los podamos contactar y puedan platicar su historia y la de su proyecto? Sí, mira, como grupo ahorita de rock, sobre todo de los actuales, está, por ejemplo, Sex Rock, así como grupos, no se me ocurre ahorita un nombre preciso, porque sí he visto varios, Sí. y hay unos muy buenos. Déjame checar y yo te paso el dato. Pero algo que sí te podría, sugerir. Tengo dos amigos, tres, bueno, tengo muchos amigos, pero tres que te quiero comentar, que son tienen mucho conocimiento de la historia del rock, tanto en el estado, como en México, como en el mundo. Sí. Tienen mucha información. Tal vez una plática con ellos podría ilustrarnos un poquito. Uno de ellos es Álvaro Gutiérrez, otro es Carlos Rodríguez, Juan José López, e incluso mi amigo Pepe Bravo, que él no fue así tanto rockero, pero conoce la historia fundó una asociación que se llama Músicos de Antaño y tiene conocimiento de todos los músicos desde que iniciaron y que tocaban y más o menos así, ¿no? Entonces, son personas que a lo mejor no están ahorita activas con un grupo, pero que su conocimiento pudiera enriquecerlos un poquito. Ah, qué bien, sí. Sería muy interesante hablar con ellos, igual y estuvieron, algún tiempo estuvieron arriba del escenario y ahorita ya están detrás de él, pero sí, de hecho, muy bien. con dos de ellos sí llegué a tocar alguna vez. Y el otro siempre ha sido musicólogo, es el que te digo que desde chavitos tenía su colección y tiene conocimiento, pero bárbaro de la música. Bueno, digo, si de algo te sirve, los contactamos y a ver qué se puede hacer. Ya está. Pues muchas gracias. Gracias por haber compartido conmigo, primero, nuevamente tu historia. Gracias. Y con el público, pues, que pueda ver un poco de lo que fue o ha sido la escena de rock ahí en Pachuca. Gracias nuevamente y espero que pues, algún día próximo podamos estar ahí echando la platicada presencial.
Ok, me parece bien, y pues al contrario, muchas gracias por tomarme en cuenta, y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Ok, muchas gracias, que estés muy bien, te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Entonces, ¿la escuchaste ese episodio donde estoy hablando Sí, yo? sí, de hecho ahora sí que me lo eché todito, sin albur. Porque, porque ya después escuchándolo, o sea, yo cuento que mi primer concierto fue el de Resorte, Ajá. pero ya después escuchando, creo que mi primer concierto ya formal así de rock fue contigo, porque me acuerdo que fuimos a Sí, ver al Tri, sí, al Lienzo, yo de hecho pensé al que me ibas a Palenque. decir, ajá, pero no dijiste el de Resorte. Sí, no me acordaba hasta, dije, a ver, creo que fui porque ya después dije, a ver, empecé a tocar guitarra a los 15, me acuerdo que fui a tomar unas clases allí en tu casa, allá al Real del Valle, Ajá. y en esa época hubo un concierto del Tri que de hecho ni siquiera me cobraste el boleto, no me aceptaste el dinero del boleto, Ah, pero pues estuvo pero padre. sí, no me acordé hasta hace como una semana, dije, a ver, Ajá. creo que sí fue ese el primerito. Pues yo no sé si fue el primero, pero sí fuimos. Sí, Ajá. pero estuvo bueno.